de asambleísta Patricia Núñez, miembro de la bancada de UNES, Unión por la Esperanza, asambleísta también de la provincia de Chimborazo. Le queremos dar la... Muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme a la ciudadanía. Muchas gracias por ese espacio a usted, a su medio de comunicación. Y pues aquí siempre estaremos dispuestos, pendientes para informar, para hacer ese enlace justo desde la asamblea con la provincia de Chimborazo, con nuestro pueblo que fue quien nos puso en el espacio en el que estamos y que tenemos que responder con transparencia, con honestidad. Yo quería justamente aprovechar el espacio que usted estaba hablando de los gobiernos autónomos descentralizados y justamente hablar de que el gobierno, bueno, está depositando ya en las cuentas 78 millones de dólares, pero que lastimosamente uno se pone a hacer cuentas y realmente parece tan irrisorio, es tan irrisorio ese presupuesto cuando hablamos de 820 juntas parroquiales, cuando hablamos de 220 municipios, cuando hablamos 24 consejos provinciales, que realmente, si hacemos cuentas, lamentablemente lo que nos va a llegar es nada, son migajas. Y peor aún cuando el gobierno ha planteado que se les estará retirando 22 millones a los consejos provinciales. Es realmente inaceptable y sabemos que solamente a través de estos fondos podemos hacer obras, si no, no tenemos cómo hacer obra, cómo darle una respuesta a la ciudadanía. Entonces, pero eso es lo que está pasando actualmente y lo que realmente nos provoca también indignación. Exactamente, mi estimada asambleísta Núñez, es la realidad que vive el país y como usted sabe, ¿no? El día a día en el trajín político que ha tenido, las visitas a los diferentes sectores, sectores que han tenido lastimosamente desgracias naturales como es en el cantón Chunchi, el manejo siempre oportuno de las visitas cotidianas, el trabajo territorial que ha venido realizándolo usted, maneja una impotencia por parte de estos gobiernos autónomos descentralizados que no tienen su financiamiento. ¿Ha venido trabajando o cómo lo puede usted interpretar el apoyo de las diferentes bancadas para contrarrestar este abuso? Se da, ¿no?, una cifra que precisamente se devolverá el IVA, pero como usted lo acabó de mencionar, es irrisorio. ¿Cómo vienen esas conversaciones para poder trabajar conjuntamente y que tenga las obras el pueblo que tanto se merece? Sí, justamente tenemos 48 asambleístas de Unión por la Esperanza que siempre estamos pendientes de las necesidades de nuestra población. Estamos aprobando leyes en función de sus necesidades. Justo en esta semana anterior se aprobó, por ejemplo, la ley para lo que es el apoyo a los sectores en donde se hace el reciclaje, ¿no? Ahí también tuvimos un aporte importante, como todo este equipo de 48 asambleístas. En estos días estamos planteando también justamente un pedido, un exhorto, si se puede decir, hacia el presidente con respecto a lo que es la preocupación de muchos cuentaahorristas que han sido vulnerados en cuanto se refiere al pago hacia los bancos. Estaremos planteando, me parece que ya para mañana, un exhorto con respecto a eso. Se ha planteado incluso, y estamos trabajando en un exhorto para la situación de Chunchi aquí en la provincia, pidiéndole al presidente de la República que dé paso a un estado de excepción para el cantón, considerando la situación. Ayer estuve yo en el evento de cantonización del cantón y una preocupación de parte del alcalde, que es una preocupación de todos los chimoracenses con respecto a lo que es el deslizamiento que viene sufriendo el cantón Chunchi, y considerando que de acuerdo a los estudios que se ha hecho, hay como 340 vertientes bajo Chunchi, que hay cuatro sectores que están sumamente afectados, como son la Armenia, San Francisco, Culpa, ¿no? Y que necesitan una respuesta inmediata.
Entonces hemos hablado ya para exigirle al presidente de la República a través de la Asamblea, se presentará ese exhorto para que dé paso a un estado de excepción, pero con recursos para ir resolviendo estos graves problemas. Estamos también conversando sobre lo que es la parte de límites entre lo que es Chimborazo y la provincia hermana del Cañar, con los asambleístas que son parte también de Cañar, con la finalidad de ver una alternativa y muchas veces se está planteando aquí a nivel de la provincia que ya no se puede hacer absolutamente nada, que ya los 64.000 kilómetros de superficie que están en, perdón, de hectáreas que están en conflicto, ya es parte de Cañar y no es así. Hay que aprobar esta ley de límites que nos da el procedimiento para ir resolviendo problemas en donde no hemos encontrado acuerdos. Le cuento que en el gobierno de la Revolución Ciudadana hubieron casi como más de 200 conflictos limítrofes y casi el 95% se logró resolver con acuerdos. Hay algunos temas como por ejemplo este que no se lograron resolver, pero que tampoco es la cuestión de ponernos a enfrentar provincia contra provincia. Es una cuestión de que creemos nosotros que a través de la aprobación de la ley de límites se puede llamar a una consulta popular en donde la misma ciudadanía que están inmersos en este problema puedan ser quienes decidan hacia dónde quieren participar y que no se haga un conflicto más bien complicado. Entonces, vamos hacia eso y vamos también esta semana a tener una conversación con asambleístas del Cañar, asambleístas de acá de la provincia de Chimborazo, con la finalidad de buscar una alternativa para que estas dos hermanas provincias resuelvan sus problemas sin tener que llegar a cuestiones mayores ni de agresión ni nada por el estilo. Entonces hay que informar bien a la ciudadanía para que esto no se convierta en una noticia que más bien, en vez de ayudarnos, más bien nos dañe. Y acciones así que realmente a través de la Asamblea creemos que son importantes, por ejemplo, la denuncia del CIADI, que para nosotros es un punto importantísimo que incluso hoy día también, perdón, mañana también en el Pleno lo vamos a plantear como un exhorto al presidente cuando una embajada firmar un convenio para esto del CIADI, que son los tratados también bilaterales internacionales, que lo que hacen es que entremos en una dinámica en donde haya un organismo que nos exija incluso a pagar deuda, no deuda, sino a pagar montos que no son coherentes. Y ahí está, por ejemplo, el caso Perenco, ¿no? Donde usted, si me da un poquito de tiempo, le puedo explicar. En el caso Perenco, lo que se dio es justamente que en el gobierno del señor, se me va ahorita el Palacios, del señor Palacios, se aprobó una ley, la ley 42, en donde se le exigía, por ejemplo, a los contratos que hacíamos, contratos petroleros con empresas internacionales, eran contratos de participación en donde se llegaba a un precio del petróleo y cuando el costo del petróleo subía, el excedente de este costo del petróleo, lo que hacía era más bien se llevaban las empresas internacionales, ¿no? Entonces, lo que hizo el señor Palacios a través de la ley 42 es exigir que el 50% de estos excedentes quede en el país y el otro 50% se lleven las empresas. Cuando entró el gobierno de Rafael Correa, lo que hizo en cambio es exigir a través de la ley 632 que más bien el 95% de estos excedentes queden en el país y apenas el 99% y apenas el 1% se lleven estas empresas. Con ese dinero se pudo hacer hidroeléctricas, se pudo hacer hospitales, se pudo construir escuelas, se pudo hacer carreteras. Por eso es que teníamos mucho dinero. Y pues lamentablemente ahora con el gobierno del señor Moreno se volvió nuevamente a hacer estos contratos de participación en donde las empresas extranjeras se llevan todos estos excedentes. Cuando estuvo el gobierno de Rafael Correa, esta empresa francesa, Perenco, no estuvo de acuerdo con eso y nos hizo una demanda. Que si se hubiese llevado, como debe ser, una defensa para el Ecuador, no estaríamos ahora con la obligación de que paguemos casi 370 millones de dólares. Entonces,
esto del CIADI, con estos tratados bilaterales internacionales, es justamente esto, porque este organismo del CIADI nos va a obligar a cancelar un fondo que no deberíamos cancelar porque no se hizo una adecuada defensa. Entonces, hacia eso es el temor, hacia eso es nuestra preocupación, que para nosotros nos parece gravísimo que se apruebe este convenio y estamos pidiendo, incluso es ilegal, porque quien debería aprobar eso no es la señora embajadora o quien debería firmar, no es la señora embajadora ni el señor presidente, es la Asamblea Nacional la que tiene que dar una respuesta hacia eso y se están saltando, se está actuando de manera ilegal y eso lo hemos denunciado y vamos a seguir presionando. La Corte Constitucional ha hecho una un planteamiento con respecto a eso que también es ilegal. Entonces, como asamblea tenemos que dar una respuesta al pueblo ecuatoriano y ojalá que se pueda deshacer este convenio firmado. Cosas así que realmente a nosotros nos parecen sumamente importantes para la situación, para la soberanía del pueblo ecuatoriano. La estamos defendiendo como bancada, como 48 asambleístas de Unión por la Esperanza. Así es, estimada asambleísta, en una votación que se abstienen 51 asambleístas y donde la bancada de la Esperanza, como usted lo acaba de manifestar, actuó, ¿no?, con una votación pertinente de 55 representantes entre varios independientes. ¿Se pretende dar el paso necesario con esta jugada, con esta artimaña, con 30 votos en contra, para que tenga vía libre el presidente Guillermo Lasso y pueda decidir acerca de CIADI? Justamente nosotros estamos en eso y vamos ahora a plantear un exhorto a la Asamblea para que la Asamblea asuma lo que le corresponde legalmente. La Asamblea es quien tiene que aprobar estos convenios, no es una embajadora, ni es el presidente de la República, ni es una Corte Constitucional. Se está violando lo que dice la Constitución y por esa razón hoy día plantearemos un exhorto a la Asamblea para que haga lo que tiene que hacer y que responda por la soberanía del pueblo ecuatoriano, que defienda esa soberanía y que no permita pues que a través de estos convenios más bien se nos siga dañando como población ecuatoriana, ¿no? Entonces, en ese sentido, hoy día, mañana que es la reunión del Pleno, pues estaremos instando a eso como bancada. Esperemos que también sectores que se autodenominan izquierda sean pues quienes también apoyen en este sentido. Porque de hecho, le puedo decir francamente, de los independientes no se puede esperar mayor cosa, porque unas veces están apoyando una cosa, otras veces no, depende de sus intereses, entonces realmente ahí no podemos contar muchas veces con esos votos, pero esperemos que la bancada de los sectores de izquierda sea quienes apoyen también y también defiendan los intereses del pueblo ecuatoriano. Así es, bueno, prácticamente la bancada de Pachacutic planteará otro juicio político contra el excontralor Pablo Celi, pero en esta ocasión va a incluir a su predecesora, Valentina Zárate. ¿Qué opinión o qué decisión ha tomado la bancada de UNES o su opinión personal acerca de esto que ha sido tan polémico, ha sido tan debatido en todas las semanas y parece que va a existir vía libre para que se siga con este juicio político con el ex contralor que tiene muchas empresas offshore? Sí, nosotros estamos claros en ese sentido y le comento que fuimos uno de los la primera bancada que planteó básicamente que se realice el juicio político al contralor subrogante Pablo Celi, considerando que previamente había un juicio que había quedado en stand-by, el juicio del señor René Ortiz, exministro de Energía, quien había de manera irresponsable había elevado el costo de la tarifa eléctrica durante la pandemia, pero debido a que él no tenía un proponente, pues el juicio se iba a alargar para el señor René Ortiz. Entonces nosotros planteamos que debería dejarse eso en stand-by y iniciar lo que nos interesa ahora, que es urgente, el juicio al contralor subrogante, considerando que él, imagínense, está en la cárcel y desde ahí sigue ejerciendo sus funciones, un contralor que fue ilegítimo porque no es que tiene un contrato legítimo para que haya sido nombrado, que ha hecho barbaridad
de acciones, como por ejemplo desvanecer glosas, y una de esos ejemplos, por ejemplo, la que desvaneció la glosa de Claro, más o menos con un valor de 112 millones de dólares. Incluso hay una presunción de que tuvo algo que ver con lo que es el incendio de la Contraloría, y que hay informes del cuerpo de bomberos indicando que esto fue provocado. Entonces, este tipo de cosas para nosotros era urgente, pero no entiendo un poco la situación, la propuesta del Pachacute, porque de hecho, usted sabe, ya se pidió, se aprobó ya el juicio a Celi, y ahora nuevamente están planteando la bancada de Pachacuti llamar nuevamente a otro juicio. O sea, hay que ir haciendo las cosas de manera ordenada y, bueno, y no contradecirse con lo que dice la ley. Esperemos a ver, me parece que para mañana ellos también están planteando, se lo discutirá a nivel de la Asamblea, y en función de eso se tomarán las decisiones correspondientes en función de lo que dice la ley, porque un juicio ya está aprobado para el señor Celi, que se iniciará ya y que estará a cargo también de la Comisión de Fiscalización. Y precisamente va a tener la participación de un asambleísta, bueno, que dio su apoyo a Villavicencio. Hablamos de John Vinuesa en el tema que usted se refirió hace pocos instantes. Continuamos con nuestra entrevista. Nos está acompañando nuestra invitada, la asambleísta Patricia Núñez, quien es representante de la provincia de Chimborazo, perteneciente a la bancada de Unión por la Esperanza. Y bueno, es verdad que también se ha tomado en cuenta la rendición del expresidente Lenín Moreno con el tema de todo su proceso, de sus 4 años como presidente del Ecuador. ¿Qué se va a tomar en cuenta para que esta rendición de cuentas sea justa y pueda plasmar ciertos aspectos que hasta el momento quedan inconcisos, como lo que sucedió en el 2019 y muchas leyes que se aprobaron con la anterior asamblea que estuvieron a su favor, o también decisiones que impidieron una pronta vacunación que se llevó lastimosamente la muerte de tantos ecuatorianos? Así es, justamente la Comisión de Régimen Económico se ha encargado en revisar el informe del señor Moreno, pero lamentablemente ese informe no tiene ni pies ni cabeza. Por eso también igual se está planteando ya un juicio político a este señor Moreno, y también entender toda la política, cómo gobernó, que fue un desastre, y cómo gobernó también, no solamente él, sino con movimientos como el mismo Pachacute, el mismo Partido Social Cristiano, el mismo Creo, que fueron parte de su gobierno, y que lamentablemente fue un desastre cuando no supieron ni siquiera cómo atender y actuar de manera eficiente en cuanto se refiere al manejo de la pandemia, donde tuvimos la muerte de un sinnúmero de ciudadanos ecuatorianos, donde se dio la repartición de los hospitales, cuando se dieron los insumos hospitalarios incluso con sobreprecios, cuando tuvimos la triste noticia de que se pagaba una deuda externa en vez de preocuparse por la situación en que vivíamos del COVID durante este proceso de gobierno. Decirle que indignados por cómo se manejaron muchas acciones que tuvieron, ¿no? Por ejemplo, vimos cómo actuaron ante la señora María Paula Romo ante lo que son en octubre del 2019, cuando la gente salió a protestar, cómo se actuó en contra de esa gente, cómo se fue contra el pueblo, con 11 muertos, con gente que quedó incluso sin ojos, sin algún miembro de su cuerpo, y que aún no ha sido esclarecido para nada eso. La muerte de los mismos periodistas que se dio en Frontera, y que hasta ahora no tenemos ninguna novedad sobre el tema. Entonces, este tipo de cosas que nos han hecho que el gobierno de este señor Moreno sea un gobierno nefasto, cuando igual se aprobaron en asamblea leyes que nos han hecho tanto daño, como por ejemplo la ley humanitaria, por ejemplo la ley de simplicidad tributaria, la ley de protección de la dolarización, que ahora están afectando a las cooperativas, que muchas de las cooperativas van a desaparecer porque no tienen la posibilidad de reunir ese monto que se les está pidiendo de $200,000 como base, y que ya incluso se han acercado, y nosotros hemos pedido también a la superintendencia
Intendencia de cooperativas que nos den una respuesta con respecto a esto, pues hay una situación sumamente compleja con respecto a estas cooperativas pequeñas. Acciones que debe el gobierno del señor Moreno, y el señor Moreno tiene que dar una respuesta al pueblo ecuatoriano, y que pues por eso se está planteando ya el juicio político para este señor. Me parece perfecto, me parece ideal también conocer cuáles son esas medidas cautelares que se va dando por parte de la justicia. No podrá salir el expresidente del país hasta que se pueda tener en cuenta todos estos antecedentes que lo acaba de manifestar nuestra entrevistada del día de hoy, Patricia Núñez, miembro de la bancada de Unión por la Esperanza. Y por supuesto, otro de los temas referentes que ha venido generando mucha polémica a raíz de el tema de las nuevas elecciones del Centro Deportivo El Medio y por el interés de todos los chimboracenses es precisamente estas nuevas elecciones que se van a dar en el equipo de la Sultana de los Andes, y se va a continuar con un proceso de fiscalización que ha venido teniendo su intervención. Es importante conocer también la respuesta del Ministerio de Deporte ecuatoriano, que buscó ya las elecciones necesarias en Centro Deportivo Olmedo. Se legalizó o se legalizará, se intentará legalizar esta lista de socios en AFNACH, y de esta forma, ¿cómo avanza este proceso que deja ahí con muchas preguntas a la hinchada riobambeña? ¿Por qué ayudar al Centro Deportivo Olmedo, mi estimada asambleísta Núñez? Bueno, le comento que a través del Facebook, un ciudadano, y le digo con el nombre, Luis González, me escribía y me decía, por favor, señor asambleísta, ayúdenos. El Centro Deportivo Olmedo está en una situación sumamente grave, no les están pagando a los jugadores, muchos de los jugadores se han ido ya de Centro Deportivo Olmedo, la situación es bastante compleja, tenemos el temor de que pierda la categoría. Entonces, bueno, en principio le comento, yo también soy deportista, conozco también lo que es el triunfo cuando uno gana una medalla, cuando uno triunfa en alguna competencia. Y bueno, de hecho, Centro Deportivo Olmedo nos ha dado a sí mismo esas batallas ganadas, como lo que pasó en el año 2000. Y también, claro, nos ha dado muchas penas también, pero también nos ha dado emociones increíbles que nos ha hecho sentir orgullosos de este grupo de jugadores, ¿no? Y cuando empezamos a escuchar eso, pues me puse en contacto con algunos socios para ver qué es lo que estaba pasando, cómo se estaba dando el proceso. Y bueno, entendí que habían algunas anomalías que tenían que ser esclarecidas, que tenían que manejarse con transparencia. Y dentro de lo que es mi categoría ahora de asambleísta, pues lo que hice más bien es dirigirme al ente en donde yo puedo pedir información, como es el Ministerio del Deporte, y pedirle pues que sea quien haga que se haga un seguimiento y que me dé información de cómo se están manejando este proceso de elecciones. Entonces, bueno, ellos me han informado que están haciendo un seguimiento con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, quien tiene que ponerse en contacto con esta asociación, la AFNASH, aquí en Chimborazo, para que la AFNASH sea quien llame a este proceso de elecciones, que se había cumplido ya los 30 días que se había dado plazo para el llamamiento a las elecciones, pero que también se había pedido 15 días más para que se dé este proceso, y que se cumplirá más o menos a fines de este mes ya para llamar a elecciones. Yo le pedía también al ministro, que justamente conversamos la semana anterior y nos recibió de una manera increíble, le estoy muy agradecida en ese sentido, y pues él me decía que se ha pedido también la lista de socios de la AFNASH, para que en función de esa lista, que no está viciada de lo que entiendo, se pueda realizar un proceso eleccionario de una manera muy transparente. Nosotros no es que estamos con ningún grupo, ni con el uno, ni con el otro, ni con ninguno, sino más bien estamos pendientes de nuestros hinchas,
de nuestros jugadores, de que el proceso se realice con transparencia y que se tomen las decisiones adecuadas. De hecho, tampoco es que nosotros estamos asumiendo esto de una manera politiquera, no nos interesa. Somos deportistas y lo único que queremos es que se dé un proceso transparente y que ojalá en un momento dado pues podamos verle al Olmedo dentro de la categoría A con los triunfos necesarios y que podamos ir al estadio y aplaudirle como un hincha más, nada más. Eso es lo que estamos pretendiendo y esperemos que ya para estos días, pues el 26 de julio se dé el proceso eleccionario y que sean, ojalá, autoridades que se van a preocupar por sacar adelante a este equipo que tantos alegrías y triunfos también nos ha dado. Así es, precisamente fiscalizar una de las actividades que ha venido manejando la asambleísta Patricia Núñez y me parece perfecto que haya tomado decisión en un tema tan importante como es Centro Deportivo Olmedo, el único representante de fútbol profesional que tiene la provincia de Chimborazo. Y bueno, ya para ir llegando a la parte final, agradecemos su presencia, mi estimada asambleísta. Vamos con el tema del proyecto en esta reformatoria del Código Orgánico de la Economía Social, hablando de este financiamiento que se le realizará en el tema de las becas, el crédito educativo, ayudas económicas, ahora que se vive una realidad muy difícil, varias economías han caído a nivel del país y a su vez varios jóvenes que han tenido ese apoyo económico han tenido que rajarse el lomo para poder llevar un sustento económico o ser un aporte también en sus familias. ¿Cómo fue esta sesión del Pleno de la Asamblea, la 710, y precisamente el tema ya mencionado? Sí, bueno, ahí para nosotros fue importante también dar nuestros aportes en cuanto se refiere justa, ¿no? A la situación y al reclamo justo de los estudiantes en el sentido de que han sacado becas y lamentablemente hay una situación compleja porque ellos reciben su beca, terminan su beca y luego cuando tienen que devengar la beca acá en el país, lamentablemente no tienen un espacio adecuado en donde puedan trabajar y hacer su proceso de devengación. Entonces, eso también ha sido uno de los puntos en donde nosotros hemos resaltado y de hecho la bancada de Unión por la Esperanza ha respaldado también, los 48 hemos respaldado justamente esta necesidad que tienen los estudiantes de que también se haga una reestructuración de sus deudas sin que haya intereses, considerando su misma situación, la época de la pandemia, la situación que no tienen trabajo y que se les apoye de alguna manera en ese sentido y pues fue también ese aporte que tuvimos como bancada, siempre pensando en el bienestar de estos estudiantes que han ido a esforzarse fuera del país y que luego regresan también para darnos esos conocimientos, pero que el Estado también tiene que darles una respuesta adecuada para que puedan devengar sus becas. Ahí estuvimos y siempre estaremos pendientes, los 48 asambleístas a favor de estas leyes en beneficio de la patria, en beneficio del país. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando un asambleísta también planteó acerca de un cambio de orden del día en donde se exhortaba, por ejemplo, que se investigue a la Comisión de Ética estos cambios de camiseta que hacen muchos asambleístas y donde se pedía que haya un control con respecto a esto y se sancione y que muchos asambleístas votaron en contra, claro, porque quieren quedarse en libertad para ir para un lado o para el otro lado. Esos repartos nosotros no estamos de acuerdo y también entender ahí también la propuesta, por ejemplo, del asambleísta Hachero, ¿no? Que fue un asambleísta del Partido Social cristiano y que luego se declaró independiente y le cuento que él fue uno de los que también hizo esa propuesta de entregar los equipos tecnológicos, 137 computadoras a los niños de la Amazonía y cuando sabemos que los problemas a nivel de país son mayores, tenemos 1.800.000 niños a nivel de país, que casi 100.000 niños desertaron durante la época de la pandemia porque no tenían internet. Entonces nosotros igual ahí le dimos una respuesta al señor Hachero porque no podemos hablar de esas cosas que no tienen tanta relevancia como lo que está sucediendo en el país y que deberíamos dar importancia, ¿no?
De todas maneras, nosotros le comentamos a la ciudadanía en general que nosotros no recibimos ningún equipo tecnológico porque realmente no creíamos necesario y fuimos ya con nuestros equipos y pues decidimos no recibir ningún equipo tecnológico. Incluso yo tengo el documento que incluso le puedo mostrar este documento en donde se indica que yo no he recibido ninguno de esos equipos y lamentablemente eso se utilizó en las redes para decirnos a nosotros que nos habíamos abstenido, nos abstuvimos, sí, para darles una respuesta a este señor Hachero y decirle, señor Hachero, por Dios, esto no es tan importante para la ciudadanía, necesitamos ir a cosas mayores, a la situación de las vacunas, a la situación de la economía del país, a eso necesitamos darle una respuesta y no a ese tipo de temas. Y creo, bueno, algunos asambleístas que votaron en contra, luego descubrimos que más bien habían recibido los equipos y ahí sí nos causa también molestia de ver la doble moral que tienen como para utilizar este tipo de cosas de manera politiquera. Pero ahí estamos trabajando con fuerza para darles una respuesta al pueblo ecuatoriano desde la Asamblea y también igual acá haciendo la conexión acá en la provincia para que podamos seguir sacando adelante los proyectos necesarios para que el pueblo ecuatoriano de alguna forma se sienta más tranquilo en esta situación tan difícil que estamos viviendo. Así es, asambleísta, y una de las preguntas que la gente está dejando en la urna de comentarios es precisamente qué leyes está aprobando la asamblea o qué procesos está manejando para agilitar este proceso de vacunación que si bien está dándose de forma ágil, en algunos casos aún se puede observar videos donde solo se puede observar que inyectan o se hace la injerción de la jeringa, más no se pulsa todo el líquido que es proveniente de la vacuna. ¿Cómo este tema en torno a la adquisición de nuevas dosis para las personas, para los sectores más vulnerables? Porque sabemos que nuestros pueblos no contactados y también ciertas nacionalidades indígenas no están recibiendo el trato equitativo que se merece. Bueno, nosotros hemos pedido ya una información al Ministerio de Salud para que se nos indique cómo se está dando este proceso de vacunación. De hecho, hoy día le comento, bueno, a nivel de la Asamblea se planteó ya la inoculación de vacunas a los asambleístas. Yo he planteado ahí mi posición de que no tenemos los asambleístas por qué tener ningún privilegio y que yo iba a esperar a vacunarme cuando ya sea el turno a nivel nacional, cuando me corresponda, y lo he hecho. Hace ya 15 días más o menos se vacunaron los asambleístas, yo me negué a vacunarme y bueno, esperando el turno correspondiente, hoy me toca ir a la Escuela Politécnica de Chimborazo, por esa razón me he quedado hoy día lunes acá en la provincia, e iré a recibir la dosis que me corresponde, a hacer fila como le corresponde a cualquier ciudadano y también a revisar cómo se está dando este proceso, además de que nosotros ya hemos pedido la información al Ministerio de Salud, a indicar también que es urgente que se haga un trabajo de capacitación, si se puede decir, o de concientización en las diferentes comunidades, de lo que entendemos, hay sectores en donde lamentablemente la gente está desinformada, tiene miedo de vacunarse, porque justamente se comenta esto, de que no les solamente les ponen la jeringa, de que no les inyectan, de que eso les da estragos, de que se pueden morir, de que les va a producir más bien estragos fuertes. Entonces, es necesario realizar una capacitación en nuestras comunidades, a nuestros hermanos, compañeros indígenas, para que conozcan cómo es el proceso y que realmente no le tengan miedo, sino que más bien lo tomen como una posibilidad de cuidarse, de no infectar y de no ser infectados. Sabemos que ya han llegado 2 millones de vacunas desde la China y también sabemos que hay una donación de 1 millón de vacunas desde Estados Unidos y que pues aproximadamente nos indican que tienen un 15% de ciudadanos vacunados. Sabe usted que hasta septiembre el gobierno tiene que terminar pues el proceso de vacunación, lo que dijo que pues 9 millones de ciudadanos estarían vacunados en 100 días. Nosotros estamos pendientes de eso, de que se cumpla como se tiene que cumplir, porque realmente si el pueblo se encuentra vacunado, se encuentra sano, hay muchas mejores posibilidades
posibilidades de que podamos rendir, de que podamos dedicarnos a trabajar, de que tengamos la posibilidad de salir sin miedo a contagiar o sin miedo a contagiarnos. De hecho, siempre vamos a tener que estarnos cuidando con el alcohol, porque usted sabe también, se habla de nuevas cepas que aparecen y que de pronto igual podrían infectarnos, pero ya la cuestión de que nos infecten ya no sería una reacción tan fuerte como que si no estuviéramos vacunados. Plantear más bien mi solidaridad con toda esa gente que ha fallecido, familiares de esa gente que ha fallecido, que lamentablemente el gobierno no le dio la atención necesaria, que muchos de ellos tuvieron que acudir a buscar una unidad de cuidados intensivos en centros privados y que lamentablemente muchos salieron, pero con unas deudas increíbles de $50,000, de $100,000 que se encuentran endeudados, y mucha otra gente falleció durante ese intento. Entonces, mi solidaridad con toda esa gente, decirles que estamos trabajando y siempre lo haremos en beneficio de la ciudadanía, y pues hay que seguir adelante con esperanza, con fe de que las cosas van a seguir cambiando. Muy bien, aquí ha ido ya llegando a su parte final la intervención de nuestra invitada en esta mañana de el 5, ¿sí? Lunes 5 de julio, la asambleísta Patricia Núñez, miembro de la bancada de UNES, Unión por la Esperanza. Muchísimas gracias, asambleísta. En la parte final, su mensaje a toda la ciudadanía y a la gente que nos está observando a través de Publicor. Agradecerle más bien a Publicor, a usted por su gentil invitación, y decirle al pueblo chimboracense, al pueblo ecuatoriano, que vamos a estar trabajando fuertemente, no descansamos, estamos desde los días lunes en Quito trabajando con el Pleno, con la Comisión, igual estamos viniendo los días viernes con la finalidad de dar una respuesta a las necesidades que nos plantea la ciudadanía. Trabajamos viernes, sábado, incluso hasta los días domingos. No tenemos a veces descanso, pero lo hacemos con fe, con esperanza, con esa responsabilidad que el pueblo chimbaracense puso en nuestros hombros, y que no queremos defraudarlos, queremos que las cosas vayan saliendo adelante, y pues decirles que más bien hay que salir con fuerza, tener esperanza, las cosas van a ir mejorando, esperemos que sí, y pues nosotros estaremos dando todo de nuestro esfuerzo para que así sea. Muchas gracias, más bien. Una buena semana, un lindo día. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que siguieron esta entrevista. No se olvide que nos puede seguir en nuestros medios digitales, en nuestras redes sociales, y por supuesto enterarse de la mejor información con todos nuestros posts que realizamos de manera permanente a través de la página Publicorp. Así que les invitamos a que esté pendiente del horario del Espejo Público, que se emite a partir del día lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana, y con todas las novedades del amplio mundo informativo de la provincia de Chimborazo, el ámbito local y por supuesto de nuestro país, con todas las noticias relevantes. Conmigo será hasta otra emisión del Espejo Público. Un gusto acompañarles ante todo.